Saludos cordiales, les habla Jesús Morales, docente de la Universidad de los Andes, específicamente del Departamento de Psicología y Orientación. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una disertación asociada con las competencias del investigador en el siglo XXI y un poco darle respuesta al interrogante cómo operar de modo epistémico en un tiempo en el que la sociedad requiere de soluciones innovadoras y creativas. Como todos sabemos, investigar de manera competitiva pues supone una tarea compleja que demanda la participación de diversas operaciones tanto cognitivas como de competencias críticas, analíticas y reflexivas, que le permitan al investigador establecer diálogos profundos entonces con la realidad, con los fenómenos sociales y con las situaciones que exigen de alguna manera explicaciones coherentes y la construcción de respuestas cónsonas a partir de acciones intencionadas, ¿no? Que aporten pues obviamente soluciones a estas situaciones que aquejan a la sociedad. Esta actitud entonces constructiva demanda enfrentar desafíos multidimensionales, y esto implica de alguna manera el proceder entonces acucioso, el razonamiento acucioso como una operación cognitiva que además de entender la interacción con la realidad como un proceso de construcción, también potencia la posibilidad de explorar nuevos significados, ¿no? Cuando revisamos las propuestas de la teoría humanista o de la perspectiva humanista de la psicología, pues nos damos cuenta que Rogers hace un aporte bien interesante al respecto y dice que bueno, el investigador competitivo pues debe tener la capacidad de liberar su curiosidad, ¿no? Su curiosidad para conocer, pero además desatar el sentido de la indagación, abrir todo a la pregunta y a la exploración, y además reconocer que todo está en un proceso de cambio, aunque nunca lo logre de manera total. De esta manera pues entonces hablamos de las competencias del investigador en el siglo XXI y entendemos que obviamente este investigador debe tener como parte de sus competencias, debe contar o desarrollar como parte de sus competencias el trascender lo que se aprecia a simple vista, para comprender u obviamente tratar de buscar relaciones subyacentes. Esto es un proceso mediante el cual pues el investigador debe tratar de zambullirse en la realidad buscando relaciones, estableciendo nexos y procurando comprender lo que realmente sucede, ¿no? Y operar sobre la realidad pues demanda de alguna manera una lectura acuciosa y profunda que le permita deducir ángulos y dimensiones tal vez no explorados anteriormente, pero que envuelve potenciales elementos susceptibles de teorización y que obviamente a partir de allí o en función de ellos construir nuevos contenidos que le aporten al progreso de la ciencia. De tal manera que la postura crítica del investigador como competencia también está asociada con el proceder ético que busca sistematizar la realidad tal y como se encuentra, es decir, sin hacer ningún tipo de modificación ni alteración, sino tratar de registrarla objetivamente con la intención de dar cuenta de ella sin hacer ninguna interferencia o modificación, ¿no? Entonces el proceder del investigador también tiene que ver con el ser capaz de realizar una reconstrucción, y esa reconstrucción y la resignificación de la realidad parte justamente del uso de los referentes conceptuales actualizados que le permitan enriquecer y también complementar lo dicho, sin caer obviamente en la repetición de posturas suficientemente trabajadas. Quizás ese es uno de los grandes errores de la universidad o en la universidad, que justamente el investigador procura un poco por la necesidad de sentirse seguro dentro de un tema, en cuanto al manejo de un tema se refiere, pues trata de desarrollar aquellas temáticas o de investigar sobre lo que ya antes alguien ha trabajado con suficiente rigurosidad y suficiente avance y progreso, y deja a un lado la posibilidad de explorar temas potencialmente productivos desde el punto de vista de la generación de conocimientos, ¿no? De alguna manera entonces entrar en todo este proceso de comprensión de las relaciones que unen los hechos pues requiere también de la competencia para sistematizar, ¿no? Con rigurosidad y sentido crítico lo que se encuentra en el contexto, en el mundo
en el espacio de investigación, ¿no? Esto implica que sea capaz de transformar el conocimiento disperso pues, en enunciados potencialmente comunicables a una comunidad científica. Y esto tiene que ver justamente con la disposición del investigador y también con una competencia para organizar y socializar el saber como parte de su compromiso tanto social como ético, pero también visto desde lo académico, pues es la posibilidad de integrarse y participar en comunidades científicas, ¿no? De tal manera que la comprensión profunda de la realidad debe contar entonces con un andamiaje, o el investigador debe contar con un andamiaje teórico conceptual general o suficientemente amplio que le permita moverse pues, en un marco epistémico de su objeto de estudio, de los problemas de su disciplina, obviamente con el propósito de responder adecuadamente a los fines cognitivos, ¿no? Que permean sus intenciones de profundizar en la búsqueda del saber. Si revisamos a Semmelmann, pues su postura es bastante reveladora y él habla de la necesidad de construir nuevas aportaciones que den cuenta de la realidad. Para ello debe adoptar entonces una postura abierta, el investigador debe adoptar una postura abierta, una actitud que sea capaz de asumir la realidad para a partir de allí construir, conocer y pues obviamente establecer un diálogo de manera profunda, deduciendo significados y sentidos, así como contenidos necesarios, ¿no? Que se encuentran expuestos teóricamente o que no se encuentran expuestos teóricamente, pero que requieren ser sistematizados a partir del distanciamiento científico. Este distanciamiento pues es parte también de esas competencias, ¿no? Y debe entenderse como una actitud que busca suprimir los juicios teóricos y en su lugar generar el encadenamiento entre el pensamiento epistémico y la realidad, logrando de esta manera entonces construir conocimiento a partir de lo que se desconoce, ¿no? Pero adicionalmente entonces surge una competencia bien interesante que es la de problematizar. Y como decíamos inicialmente, tiene que ver con el estar dispuesto a zambullirse, dice Semmelmann, en el agua y comenzar a ver qué hay más allá de la superficie y qué hay debajo de la punta del iceberg. Y esto de alguna manera implica comprender que tras los problemas se encuentran categorías subyacentes que se mantienen vigentes y que representan puntos focales en función de los cuales construir conocimiento, pero además otorgarle sentido a una serie de relaciones que definen diversos planos de la realidad y que contienen significados que al ser vinculados pues terminan dando cabida al proceso de teorización, ¿no? De tal manera que revisar las coyunturas que hacen parte importante de los procesos evolutivos de un fenómeno social y que establecen digamos como una exigencia el relacionarlos entre sí, pero además comprender que son contenedores de contextos de significaciones o lo que el mismo Semmelmann denomina universos de significación. Entonces esto implica que debe el investigador desarrollar la capacidad para sistematizar también, ¿no? Sistematizar es hacer comprensible a sus destinatarios, los cuales deben ver en sus aportaciones requerimientos como la organización lógica del discurso, la coherencia y la cohesión de las ideas, así como la adecuación a las convenciones y prácticas propias de la disciplina a la que se encuentra afiliado. Esto presupone, digamos, el uso correcto del lenguaje, ¿no? La disposición de la escritura como proceso epistémico que le permita comunicar ideas, representaciones, contenidos conceptuales y teóricos, pero también hallazgos obviamente transformando su intencionalidad en proposiciones que organizadas en discurso escrito pues permitan transmitir un mensaje a una comunidad, o el mensaje a la comunidad discursiva. De esta manera, pues entonces es necesario, siguiendo Ander Eck, pues propone algo bien interesante sobre la necesidad de establecer un discurso claro y simple que pueda llegar a toda la sociedad, pero adicionalmente que sea breve y que recoja de alguna manera todos los elementos necesarios para dar a entender o dar cuenta de una realidad. De esta manera entonces pues parte de esas competencias tienen que ver con el proceder también ético que propone nuestra investigadora Adela Cortina. Y bueno, a modo de conclusión es posible decir que investigar en un siglo saturado de información y de fenómenos sociales que aquejan a una sociedad pues demanda de la exposición flexible del pensamiento para profundizar, ¿no?, en las relaciones subyacentes que permean la realidad. Esto pues implica desarrollar el espíritu crítico, reflexivo y analítico
como parte de las competencias necesarias. Pero además la disposición para zambullirse en el conocimiento acumulado y valorar su pertinencia y entender obviamente que existen diversas dimensiones de una misma realidad que requieren ser teorizadas y que ameritan generar una mirada más o menos amplia de lo que sucede allí y garantizar de alguna manera el progreso de la ciencia. Bueno, espero que esta disertación haya sido provechosa para ustedes y muchísimas gracias.